Hola, soy Beatriz, profesora del Centro de Estudios Máster D. Os doy la bienvenida a esta clase de hoy en la que vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad, como son los delitos contra la hacienda pública. Os recuerdo que si tenéis alguna duda podéis plantearla a través de la mensajería del campus virtual o a través del servicio de tutorías telefónicas. ¿Por qué decimos que es un tema de rabiosa actualidad? Pues simplemente aquí os he puesto una serie de ejemplos para que los veáis. Por ejemplo, en la edición digital del País, del 27 de noviembre de este año, nos daban una noticia en la que nos decían que el presidente de la patronal COE había negado este miércoles ante la Audiencia Nacional haber cometido el delito fiscal del que se le estaba acusando. Además, es un tema bastante importante en nuestro país, puesto que España, según estudios macroeconómicos que fueron publicados en Expansión el 24 de octubre de este año, España es el país del sur de Europa que presenta un mayor fraude fiscal, hasta un 8% del PIB. Imaginaros, vamos a crecer menos de un 0,1% del PIB, imaginaros lo que supone este 8% del PIB en fraude fiscal. También nos indican, o otras noticias nos indican, que 1 millar de condenas anuales y 6.000 millones pendientes de cobro por fraude fiscal. Y 7 de cada 10 denuncias acaban en condena. Y hay otras noticias, como también el exalcalde de Santiago de Compostela condenado por fraude fiscal. Por lo tanto, veis que es un tema importante y que supone una pérdida para nuestro país importante. Entonces, vamos a ver un poquito de qué estamos hablando al hablar de este delito fiscal, al hablar de fraude fiscal. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos en esta sesión? Pues, en principio, vamos a ver qué es la infracción tributaria en contraposición con los delitos contra la hacienda pública. ¿Cuál va a ser el concepto y las características de este delito contra la hacienda pública? ¿Cuáles van a ser los sujetos de estos delitos contra la hacienda pública? ¿Cuál va a ser el sujeto activo? ¿Cuál va a ser el sujeto pasivo? Y por último, ¿cuáles van a ser estos tipos de delitos? Vamos a comenzar viendo la diferencia que existe entre infracción tributaria y delito contra la hacienda pública. ¿Por qué surge tanto, hablamos de fraude tanto como infracción tributaria como delito contra la hacienda pública? Porque el funcionamiento del sistema tributario español se basa en el cumplimiento de una serie de normas que regulan la relación entre el contribuyente y la administración. ¿Y qué pasa con estas normas? Pues que nos establecen una serie de deberes tributarios y su incumplimiento genera la infracción y la correspondiente sanción. ¿Dónde se encuentran regulados estos deberes y estas sanciones? Pues por un lado, en la Ley General Tributaria, regula la normativa aplicable en materia de infracciones y sanciones, aunque también las leyes de cada tributo regulan algunas infracciones específicas, y cuando estamos hablando de infracción y de sanción penal, entonces la regulación la tenemos en el Código Penal, en la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, que fue modificada en este aspecto del delito contra la hacienda pública por la Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre. Estas son las bases en nuestro ordenamiento jurídico para regular las infracciones tributarias y los delitos contra la hacienda pública. Como os he dicho, vamos a ver en principio cuál sería la principal diferencia entre infracción tributaria y delito contra la hacienda pública. Si nos fijamos en la definición de infracción tributaria, la infracción tributaria se entiende como una acción voluntaria e intencionada que está tipificada y sancionada en las leyes. Vamos a ver qué se entiende por delito fiscal. Delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la hacienda pública por un importe superior al fijado por la ley. Importe que en la actualidad, en el artículo 305 del Código Penal, está fijado en 120.000 euros. Por lo tanto, aunque podíamos establecer alguna diferencia más, a grosso modo, podemos decir que no hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias y que ambos se diferencian básicamente en el grado de gravedad que alcanzan, es decir, según la cuantía del resultado. Acordaros que lo hemos fijado en 120.000 euros, la sanción penal, y entonces hablaríamos ya de delito que se recoge en el artículo 305 del Código Penal.
Vamos a ver, ya centrándonos en el delito contra la hacienda pública, ¿qué se entiende por delito contra la hacienda pública? Pues lo podemos definir como las acciones u omisiones de las normas que regulan derechos de la hacienda pública en la cuantía determinada por la ley penal. Vuelvo a repetir que son 120.000 euros según el artículo 305 del Código Penal. ¿Cuáles son las características de este delito contra la hacienda pública? Las características son, en primer lugar, que se trata de una conducta consistente en una acción o una omisión. Además, esa conducta es antijurídica. ¿Qué significa esto? Pues significa que consiste en la transgresión de una norma jurídica prohibitiva o imperativa. Es decir, que si existiese una causa exculpatoria, no estaríamos hablando de una conducta antijurídica. Además, el delito contra la hacienda pública también goza de culpabilidad. Es decir, todos los delitos contra la hacienda pública, en todos sus tipos, tienen naturaleza de delitos dolosos. ¿Qué significa esto? Que no se pueden, o van todos dirigidos, mejor dicho, tienen una finalidad, su conducta tiene una finalidad y no se pueden cometer por simple culpa o negligencia. Y por último, la última característica es la punibilidad, es decir, que existe una norma que sanciona ese incumplimiento que nosotros hemos realizado. ¿Cuáles son los sujetos de este delito contra la hacienda pública? Pues hay dos sujetos, como en todo delito, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿quiénes pueden ser el sujeto activo? Pues los sujetos activos en la comisión de delitos contra la hacienda pública pueden ser todas las personas, es decir, personas físicas y también jurídicas, que estén obligadas al cumplimiento de las obligaciones materiales o deberes formales que integren el contenido de la relación jurídico-tributaria. Y además también pueden ser sujetos activos todas las personas que tengan la condición de beneficiarios de subvenciones o de fondos públicos. Mientras, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo de estos delitos son, por un lado, la hacienda pública estatal, autonómica, foral o local, y por otro lado, la hacienda de la Unión Europea. Y por último ya, vamos a ver, en este repaso con carácter general al delito sobre la hacienda pública, cuáles son los distintos tipos que se distinguen en nuestro Código Penal. Según el Código Penal, distinguimos delito fiscal respecto de tributos estatales, autonómicos o locales, que se recogen o que se regulan en el artículo 505 del Código Penal. Delito de defraudación a los presupuestos generales de la Unión Europea, que se recoge en el artículo 306 del Código Penal. Delito, el tercer tipo es delito de defraudación a la seguridad social, que se recoge en el artículo 307 del Código Penal. Y por último, el fraude de subvenciones o ayudas públicas, que se recoge en el artículo 308 del Código Penal. Pues bien, con esto hemos hecho un repaso general al delito de la hacienda pública. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto la diferencia sustancial entre infracción tributaria y delito fiscal, que hemos dicho que principalmente era por la gravedad de la cantidad defraudada. Recordar que el artículo 305 del Código Penal hablábamos de 120.000 euros. En este caso ya estábamos hablando de delito fiscal. Hemos visto cuál era el concepto de delito contra la hacienda pública. Hemos visto cuáles son las características del mismo, de este delito contra la hacienda pública, y hemos visto las distintas modalidades de delito que se recogen en el Código Penal en los artículos 305 y siguientes del mismo. Pues bien, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Os recuerdo que si os queda alguna duda, podéis plantearla a través de la mensajería o a través de las tutorías telefónicas. Y sin más, pues agradeceros vuestra asistencia, daros las gracias por la misma y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.